CCleaner es con total probabilidad uno de los programas más inútiles en la historia del software. Resulta irónico pensar que una herramienta diseñada para optimizar tu computadora llegó a convertirse en uno de los desarrollos más descarados del planeta, estando presente en más de 2 millones de equipos. Durante muchísimos años ostentó la categoría de software esencial y prácticamente todo el mundo lo consideraba una parada obligatoria tras encender una PC. Cualquier persona que tuviera una computadora tenía CCleaner instalado. Sin embargo, la cruda realidad es que el software rozaba lo innecesario. Su única función real era simplificar tareas que el propio sistema operativo ya podía ejecutar por sí solo que añadiendo capas adicionales del proceso. Y por si fuera poco, la decadencia de CCleaner se aceleró de forma definitiva tras su adquisición a manos de Avast, la famosa firma de antivirus. La compañía no tuvo mejor idea que convertir la herramienta en un vehículo para recopilar y extraer tus datos personales, pulverizando en el proceso el escaso prestigio que le quedaba al programa. Así que quédate en este video, hoy te voy a contar la historia completa. Para principios de los años 2000, el mundo era un lugar completamente diferente. En el universo de las computadoras personales, las cosas avanzaban a pasos agigantados, mientras que en los 80 y los 90, las PCs era vista casi como un instrumento de trabajo exclusivo para la oficina, con algún uso recreativo muy ocasional. Para el nuevo milenio, esa percepción cambió de golpe. Tener una PC dejó de ser un asunto reservado para contadores o fanáticos de la informática. De pronto cada hogar contaba con una y cada integrante de la familia le daba un uso distinto. Incluso la estética dio un giro radical. El look de las PCs quedó atrás para dar paso al diseño. Los gabinetes sumaron variedades de tonos, los periféricos adoptaron líneas más atractivas y los componentes internos comenzaron a lucir mucho mejor. A la vanguardia de esta revolución estética estaban las tarjetas de video, destacando no solo la GPU en sí, sino también aquellos icónicos renders en 3 dimensiones que adornaban los empaques. Sin embargo, aún con esta transformación, donde cada equipo reflejaba la personalidad de su diseño, existían costumbres y patrones que permanecían prácticamente inamovibles, estándares que cualquier persona que tuviera una PC tenía que respetar. Y es aquí donde nos enfocamos en el apartado del software. En aquellos años, aunque aún quedaban usuarios aferrados a Windows 95 y 98, lo habitual era dar el salto flamante a Windows XP. Este sistema operativo no solo ofrecía un rendimiento fluido en casi cualquier computadora, sino que impulsó a Windows hacia la modernidad. Dejó atrás la aburrida interfaz de ventanas y bordes grises para adoptar una estética mucho más vistosa y estilizada. En ese entonces, al estrenar una PC con Windows XP, existía un paquete de programas indispensables que todo el mundo se apresuraba a instalar de inmediato. Por ejemplo, WinRAR para descomprimir tus archivos, Adobe Flash Player para disfrutar de tus videojuegos en línea y navegar por sitios web que dependían exclusivamente de esa tecnología. Luego aparecían programas como Ares que te permitían descargar música de dudosa procedencia junto a un sinfín de archivos más. Y por supuesto no podía faltar Winamp, el reproductor por excelencia, para escuchar toda esa biblioteca en MP3 o Nero Express si la intención era grabar esa lista de canciones en un CD físico. Y existía un software más que absolutamente todos descargaban, una herramienta crucial para una época donde las PCs eran limitadas y los discos duros infinitamente más pequeños. En un entorno donde navegar implicaba bajar archivos sospechosos de rincones extraños de la red, mantener el equipo optimizado y libre de basura era una necesidad de primer orden. Para resolver ese dilema nació CCleaner, ojo, con una sola C al inicio, sin duplicarla. Su nombre proviene literalmente de la contracción Crack Cleaner, es decir, limpiador de porquería. Lanzado en 2004 por la firma británica PT4, irrumpió en el mercado como una utilidad totalmente gratuita que encajaba a la perfección con los requerimientos de aquel momento. Y sí, y es que CCleaner tenía una gran variedad de funciones. Podía eliminar archivos temporales y la caché del sistema para liberar espacios en la RAM. También podía vaciar automáticamente la papelera de reciclaje, podía actualizar automáticamente programas o cosas como los drivers de video y posteriormente borrar los archivos sobrantes de esas instalaciones. El software permitía realizar una limpieza profunda en cualquier navegador que utilizaras, eliminando de un golpe el historial, las cookies, la memoria caché y demás rastros. Además, ofrecía una interfaz sumamente intuitiva para desinstalar aplicaciones sin complicaciones y gestionar con precisión qué programas se ejecutaban al arrancar Windows, evitando así que el encendido de la PC tomara una eternidad. Pero la función más mística y venerada de CCleaner era sin duda la de limpiar el registro de Windows, aunque en aquel entonces casi nadie supiera a ciencia cierta qué demonios es el registro de Windows. Para ponerlo en términos sencillos, el registro funciona como una libreta de apuntes del sistema operativo, un cuaderno digital donde Windows anota cada detalle de las aplicaciones instaladas, desde su ubicación exacta en el disco hasta sus configuraciones, permisos y parámetros esenciales de ejecución. El inconveniente radica en que al eliminar un programa, muchas de esas anotaciones quedan olvidadas en el cuaderno sin borrarse jamás. Es justo ahí donde entraba CCleaner. El software rastreaba esas entradas huérfanas y las eliminaba de raíz para dejar el sistema impecable. Y hasta ahí suena todo bien. CCleaner parecía un programa muy útil, aunque en realidad no lo era, porque si bien facilitaba algunos procesos, no hacía nada que no pudieras hacer directamente desde el mismo Windows. Borrar la papelera, desinstalar
instalar programas, actualizar drivers, todas esas cosas podías hacerlas desde el mismo sistema operativo, utilizando herramientas como el administrador de dispositivos o el panel de control. Y todas esas funciones, como las de optimizar navegadores, por ejemplo, en realidad simplemente era que CCleaner borraba el historial y borraba las cookies. También podía hacerse desde el mismo navegador. Incluso podías programar el software para que ejecutara ese mantenimiento de forma automática cada cierto tiempo. Sin embargo, el apartado más polémico siempre fue la limpieza del registro. Aunque la idea de desinstalar un programa y que quedaran restos desperdigados por el sistema sonaba como una falla grave, en la práctica no representaba un inconveniente real. Windows no mantiene cargado todo el registro en la memoria de manera permanente, únicamente consulta los datos que requieren en ese momento específico. En otras palabras, solo cuando abrís una aplicación el sistema operativo va al cuaderno a revisar esas notas. Si desinstalas ese programa, por más que quede alguna anotación perdida en el registro, Windows jamás va a volver a buscar esa entrada y por lo tanto nunca la va a cargar. A lo que voy con todo esto es que el registro no necesita ningún tipo de limpieza. Puede estar repleto de rastros innecesarios, sí, pero esto no afecta en lo absoluto el rendimiento de tu PC. De hecho, se han realizado infinidad de pruebas que lo confirman. Manipular el registro no aporta ningún beneficio real, pero en cambio sí puede causar dolores de cabeza enormes, y es que el registro, como dijimos recién, contiene los parámetros vitales para que el sistema operativo y todos tus programas funcionen correctamente. Y si por error llegas a borrar una clave fundamental, puedes arruinar una aplicación o directamente dejar inservible todo el sistema operativo. Lo peor es que CCleaner solía cometer esta clase de desaciertos. De una vez en cuando eliminaba un dato crítico y el experimento terminaba con tu mamá prohibiéndote a volver a tocar la PC familiar. Sin embargo, hay que situarse en el contexto de que principios y mediados de los 2000 era una época en la que tener una computadora en casa resultaba algo totalmente nuevo para la mayoría de personas, por lo que contar con una herramienta como CCleaner indudablemente simplificaba bastante el panorama. Durante muchos años todo fue un hecho de rosas. CCleaner se había consolidado como uno de los programas imprescindibles en cualquier PC. Era liviano, sencillo, sumamente práctico y no te abrumaba con publicidad ni sorpresas desagradables, ya que se sostenía íntegramente gracias a las donaciones de los usuarios. Esta fórmula lo llevó a alcanzar para el año 2010 una impresionante cifra de más de 500 millones de instalaciones en todo el mundo. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en 2011. Ese año, CCleaner decidió cometer el pecado capital del software, transformarse en un método de suscripción con la llegada de CCleaner Profesional. Por una cuota de $25 anuales podías acceder a funciones premium, como las actualizaciones automáticas del programa, sin necesidad de hacerlo de forma manual desde el sitio web. Además, contaba con un soporte técnico disponible las 24 horas los 7 días de la semana, sumado a escaneos periódicos automatizados para indicarte en todo momento qué archivos convenía descargar con el fin de optimizar tu PC. Cabe señalar que apenas unos meses antes de este movimiento, la compañía ya había tanteado el terreno cooperativo con el lanzamiento de Neutor Edition, una alternativa orientada a empresas con un costo aproximado de $300 anuales, y esta versión estaba destinada a empresas ya que permitía manejar muchas PCs desde un solo equipo. Es decir, la herramienta permitía automatizar todos los equipos de una red de forma remota desde una consola central, pero el verdadero terremoto comenzó cuando introdujeron el método de pago para el usuario común. Como CCleaner era un estándar absoluto que todo el mundo tenía instalado, la gente moría por probar esas nuevas funciones exclusivas. La contraparte, por supuesto, era que casi nadie estaba dispuesto a desembolsar un solo centavo. La solución de la mayoría, buscar una versión craqueada en internet para saltarse ese pago, o sea, piratear. Y ya sabemos de sobra que descargar contenido pirata siempre implica un riesgo enorme. Incluso hoy en día, si te descuidas intentando bajar un Photoshop pirata, puedes terminar hackeado. En 2011 la historia no era muy distinta. Los atacantes informáticos aprovechaban la desesperación de los usuarios y comenzaron a plagar la red con supuestas versiones craqueadas de CCleaner Premium, las cuales en realidad venían repletas de malware. Cuando la gente instalaba estos archivos, se encontraba que su PC andaba ridículamente lenta, perdía documentos, sufría el robo de cuentas o padecía cualquiera de los estragos típicos de una infección. Sin embargo, en lugar de culpar a la piratería, la inmensa mayoría señalaba directamente a CCleaner. Así fue como el programa comenzó a cosechar una reputación nefasta, en una época donde además cada nueva actualización de Windows hacía que las funciones de mantenimiento fueran mucho más fáciles de ejecutar directamente desde el propio sistema operativo. Las opciones ya no quedaban sepultadas en menús extraños o incomprensibles, sino que todo se volvió indefinidamente más intuitivo. Además, para esa época los usuarios ya contaban con mucho más recorrido en el uso de las computadoras, por lo que no necesitaban a CCleaner llevándolos de la mano como si fueran principiantes. Fue así como la herramienta pasó a ser sumamente divisoria para cualquiera con un mínimo de conocimientos técnicos. El programa se convirtió en un verdadero meme, un software absurdo que añadía pasos innecesarios a tareas que el propio sistema operativo resolvía en 2 clics. Y para quienes no dominaban la informática, pasó a verse como una herramienta peligrosa, alimentada por el rumor persistente de que venía cargada de virus. Sin embargo, nada de esta mala prensa detuvo su avance. Durante los años siguientes, CCleaner continuó acumulando millones de descargas, alcanzando
alcanzando la escalofriante cifra de hasta 5 millones por semana. Pero el destino del software daría un vuelco definitivo en 2017 cuando PT4, la firma creadora del programa, fue adquirida por el gigante tecnológico checo Avast Software, o sea, los creadores del antivirus Avast, obviamente, y es que este antivirus también es un software muy polémico que tiene una historia llena de glorias y tragedias, y desde esa compra se fue toda la basura. Para empezar, pocos meses después de la adquisición se metió un troyano a CCleaner, pero no como antes donde las versiones craqueadas eran las que tenían virus, sino que ahora la versión que tenía virus era la oficial. Ese troyano ejecutaba el libreto clásico, robar toda la información posible y armar un auténtico desastre en la PC. El impacto fue devastador, afectando casi 3.000 millones de usuarios, y hasta la fecha jamás se reveló la identidad de los autores. Se sospecha que un grupo de atacantes logró infiltrarse en los propios servidores que utilizaban Avast para distribuir CCleaner, aunque también cobró fuerza la teoría de que se trató de un trabajo interno orquestado por desempleados desleales. Por suerte, la brecha fue parchada a tiempo y el fallo de seguridad se resolvió con rapidez. Sin embargo, las controversias no se detuvieron ahí. En 2018 se destapó un nuevo escándalo. CCleaner recolectaba un volumen masivo de datos personales de sus usuarios y los enviaba directamente a las bases de Avast sin autorización previa. Si bien la recolección de métricas se ha vuelto algo casi cotidiano hoy en día, el valor central de CCleaner era justamente la confianza y la seguridad. El programa llegó incluso a incluir su propio navegador web, CCleaner Browser, prometiendo bloqueadores de anuncios y herramientas para evitar que las páginas rastrearan tu actividad. Una postura sumamente contradictoria, ¿no? Teniendo en cuenta que el programa en sí te estaba robando la información. Y esto era algo que todo el mundo ya se esperaba, porque Avast venía con todo esto ya hace bastante tiempo y la gente ya le había agarrado odio al antivirus. Porque sí, al principio era un muy buen software, gratis, sencillo y todas esas cosas lindas, pero terminó siendo un software que nadie quería tener. Teniendo en cuenta la reputación que arrastraban tras tomar el control total de CCleaner, Avast repitió la misma jugada. La única respuesta oficial de la compañía fue que dicha recolección de datos buscaba optimizar el funcionamiento del programa y ofrecer anuncios personalizados, obviando por completo el pequeño detalle de solicitar el permiso de los usuarios. A partir de ese momento, la pendiente fue cuesta abajo. El software se plagó de avisos publicitarios intrusivos y muchas de las herramientas que históricamente habían sido gratuitas pasaron a ser exclusivas en la versión de pago. Y por si fuera poco, al instalar el programa se metía de colado en la PC el antivirus Avast sin pedir la más mínima autorización. Un desastre absoluto. Es decir, CCleaner, una herramienta concebida originalmente para eliminar la basura del sistema, venía ahora empacada en un combo con el programa más aborrecido de todo internet. Tras esta seguidilla de escándalos, la estampida de usuarios fue masiva y casi todo el mundo le dio la espalda. El golpe de gracia llegó en 2020 cuando el propio Windows comenzó a clasificarlo oficialmente como un software potencialmente no deseado. Todo esto provocado por la recolección compulsiva de datos y por meter a Avast a la fuerza durante la instalación. Fue así como CCleaner, una herramienta emblemática que llegó a registrar más de 2 millones de descargas, terminó reducida a un simple recuerdo de una era pasada. Porque sí hay que reconocerlo, en su momento CCleaner fue sumamente necesario. En un mundo donde las PCs tenían recursos limitados y la gente apenas daba sus primeros pasos frente a la pantalla, un asistente así resultaba indispensable. Sin embargo, a medida que los sistemas operativos evolucionaron y los usuarios adquirieron mayor destreza, el software fue perdiendo todo su sentido. Pasó a ser una aplicación que la gente instalaba por pura inercia, pero que en la práctica ya no aportaba ningún valor. Y para colmo, cuando dejó de ser útil, comenzó a sustraer información privada y a forzar la instalación del antivirus Avast, terminando de cavar su propia tumba. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor no olvides comentar, suscribirte y dar like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando nuevo contenido. Hasta la próxima.